Las 8 de la mañana con 20 minutos, estamos de vuelta en Ahora es Cuando. Conversamos esta mañana con el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana. ¿Cómo le va, senador? Bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Manuel, un agrado. Oiga, como siempre, senador, un gusto conversar con ustedes. Que me partí preguntándole su apronte para el día domingo. Así, en términos bien generales, porque después ahí lo voy aterrizando. Bueno, yo creo que que el electorado siempre puede dar alguna sorpresa. Si bien hay cierto triunfalismo en algún comando por ahí, yo creo que toda la elección de alguna manera expresan alguna novedad. Entonces aquí esto se puede jugar en el último minuto. Creo que los debates han tenido algún impacto y las cifras se pueden mover. Creo que, bueno, yo estoy con algún grado de optimismo. ¿Con algún grado de optimismo? Sí, yo creo que Janet Jara ha hecho una extraordinaria campaña. Es una candidata que en poco tiempo, o sea, es por lejos la candidata que menos tiempo estuvo en campaña. Fue un año intenso, ganó una primaria y se preparó claramente en un corto tiempo en todas las materias. Creo que lo demostró en los debates, en todas las instancias en que participó, y nos parece que sería una gran representante de la centroizquierda. Ya, ¿y cómo cree usted que el electorado en general, el que no votó por Janet Jara, da lo mismo por quien haya votado, se tomó la estrategia comunicacional de la candidata durante esta segunda vuelta, que es una candidata evidentemente distinta a la que vimos en primera vuelta? Bueno, están las encuestas, pero las encuestas también se han equivocado. Se equivocaron hace tan solo un mes o casi un mes en la primera vuelta. Ahora, se equivocaron solo con Franco Parisi, digamos, porque con Janet Jara y con José Antonio Caz no se equivocaron. Sí, un poco en ciertos porcentajes probablemente. O sea, habían encuestas que le daban más a Jara de lo que obtuvo, digamos. Si se equivocaron por ahí, digamos. Sí, efectivamente, pero el electorado también ha tenido una cierta volatilidad en general. Y aquí lo que refleja la encuesta hoy día es básicamente una suma aritmética en clave política. Sí, yo entiendo, si esto es en clave política y es una sumatoria aritmética, claro, probablemente las cosas no están fáciles para nosotros. Pero yo creo que ella ha apelado mejor y más al mundo del voto Parisi, o sea, sin ir más lejos. Ayer en Temuco, mi región, donde estoy actualmente yo, donde me encuentro ahora, digamos, el mensaje de Caz era un mensaje al mundo político. Él le habló a la política, le habló a los cores, le habló a los parlamentarios, a las autoridades que estaban presentes, a la coalición que pretende formar, a los sectores de centro, algunos ya disueltos, que está sumando. Pero eso en clave política, o sea, eso es la élite, eso es por sobre, digamos, eso es lo más lejano a lo que el mundo Parisi expresó también en primera vuelta. En el entendido de que el electorado de Parisi, o sea, estamos hablando de que en la práctica 1 de cada 5 chilenos votó por él, 19,7, es prácticamente eso. ¿Usted cómo interpreta lo que pueda ocurrir en un escenario donde el voto es obligatorio? O sea, esas personas están obligadas a ir a votar. ¿Usted cree que podemos tener un mayor número de votos blancos y nulos o que eventualmente ese electorado no va a guiarse por ese resultado del famoso plebiscito, consulta digital que hicieron en el PDG y que eventualmente sí se va a decantar por los candidatos? Por alguno de los dos. No, claramente. Yo creo incluso Janet Jara, más que haberle hablado a Franco Parisi, más que haberle hablado al PDG, digamos, que obtuvo diputado, a esos mismos diputados, le habló al votante, a lo que hay detrás, a ese malestar, esa indignación, y por lo tanto creo que la trayectoria de vida de Janet Jara le hace mucho más sentido al votante Parisi. Yo creo que eso se puede expresar en esta elección. Ya, y en esa lógica, déjeme preguntarle también, que es un tema que me parece que es interesante mirarlo desde la perspectiva de quien además tiene olfato político, lleva mucho tiempo en esto. Ha sido una elección bien polarizada comunicacionalmente, ¿no? En términos de las frases, cuñas, declaraciones, retóricas, debates, etcétera, pero en estricto rigor no está polarizada en términos de un clivaje que muestre dos modelos de países diametralmente opuestos. O sea, los candidatos en el fondo han estado hablando de lo mismo, pero con énfasis distinto sobre cómo corregir esos problemas. ¿Qué se puede concluir respecto de esa realidad? Porque es distinta a la del 2021 y ni hablar de otras elecciones. Aquí básicamente los candidatos han concentrado sus discursos en básicamente las mismas temáticas: mayor crecimiento económico, disminuir el desempleo, mejorar los salarios, disminuir las listas de espera, controlar la delincuencia y ordenar la migración. Sí, son modelos distintos, son propuestas distintas. Yo diría que en algunos casos bien distintas. Pero los énfasis también son
bien distintos. Estamos hablando de que José Antonio Kast habla de un gobierno de emergencia. Uh-huh. Pero, por favor, ¿qué es eso? Si un gobierno de emergencia solo con 2 temas, cuando Juan Manuel, usted sabe perfectamente, porque también ha reporteado esto por años, que en los últimos, 2 o 3 gobiernos, ningún gobierno cumple su programa. O sea, de hecho, creo que prácticamente todos, incluyendo, o sea, yo creo que desde Lago en adelante todos se encontraron con dificultades en el camino, digamos, que los obligaron a tener que modificar en la profundidad lo que pretendían hacer. Y esas dificultades en el camino son cada vez más diversas, son crecientemente más complejas, más desafiantes y nuevas. Y probablemente un gobierno de emergencia, claro, pero pensar que esto va a ser solo seguridad y solo economía, no es así. O sea, es lo que se ha transmitido. Pero cuando yo escucho a Carter, ayer senador electo, recién, ¿no es cierto?, por mi región, alguien que no es de la región, entre paréntesis, una cosa curiosa todavía, pero así es la democracia, y nos notifica que efectivamente hay sí un recorte de $6.000 millones, él va más allá, dice que no pueden entregar la información, o sea, eso es algo oculto tras un vidrio, no tengo idea dónde, pero está oculto. O sea, el gobierno de Kast, un eventual gobierno de Kast, sabe que tiene un recorte, pero nos va a avisar recién si es que gana. Uh-huh. Ahí lo vamos a empezar a ver. Entonces, yo creo que eso es más que un gobierno de emergencia. Yo creo que una cosa más compleja y probablemente empiecen a surgir cuestiones identitarias, lo refundacional, y eso yo creo que ya lo transforma en una cosa muy distinta a lo que se ha ofrecido. Ahora, en esta elección, senador Quintana, hay también un electorado del que poco se habla, pero que es bien relevante, que es el electorado Evelyn Matei, quien votó por la candidata, donde entre otros habían digamos, electores históricos concertacionistas que se inclinaron por ella porque no les conquistaba, digamos, una candidata que venía, digamos, del Partido Comunista. ¿Qué cree usted que puede ocurrir con el electorado de Evelyn Matei? Esto va a ser fácil de mirar, ¿no? Allí donde Evelyn Matei obtuvo mejores resultados en distintas comunas, más allá de las del sector oriente de la capital, uno después mira qué pasó en esas mismas comunas en segunda vuelta y uno puede más o menos concluir hacia dónde se fue ese electorado. Pero previo a lo que vaya a ocurrir el domingo, ¿usted qué cree que va a pasar con quienes votaron por Evelyn Matei? Bueno, yo baso mi moderado optimismo primero en las capacidades que tiene Yanehara y que la ha demostrado. Segundo, en un voto parisi que nos puede sorprender. Y tercero, y capaz que segundo, en el tema del voto de Matei. A ver, todos hemos visto. Esto lo hemos conversado en la semana última, particularmente con muchos colegas del oficialismo. Y todos hemos encontrado muchos votos Matei que están con Jara, pero votos espontáneos, no votos de la dirigencia política. Entonces, ahí es donde uno puede decir, el clivaje de esto puede ser muy distinto a la dimensión política, sencillamente. El votante Matei, que no controló Matei, Matei tampoco es que haya dado tantas señales hacia Kast en esta segunda vuelta. Entonces yo creo que ahí podemos también encontrar alguna sorpresa. Ya, y en el resto del espectro político, ¿qué augura usted? Déjeme preguntarle si usted de los que cree que el centro político está medio despoblado por falta de oferta o falta de demanda. Es un tema que me parece bien apasionante porque es tan importante que fue en algún momento y sin embargo hoy día pareciera ser absolutamente, digamos, irrelevante. Bueno, el centro político, la centroizquierda, yo creo que tiene que jugar un rol y lo va a jugar en nuestro mundo. El PPD tenemos una definición ya de estos últimos días, desde luego si somos gobierno, pero también si somos oposición. O sea, yo creo que si somos gobierno, naturalmente tenemos una primera responsabilidad, porque cuando alguien gana y no desde la posición cómoda del favoritismo, en este caso Yanehara, bueno, hay todo un esfuerzo de legitimidad urgente que trabajar en ese gobierno, porque no se esperaba que ganara, para ser sincero. Pero también si nos toca hacer oposición, desde luego, tenemos que revisar bien lo que nos ocurrió como centro político, centro izquierda, cuando fuimos oposición en el gobierno Boric. Y no podemos ser tironeados bajo ningún punto de vista por parte de sectores más de izquierda. Entonces, bueno, se vienen conversaciones en cualquiera de los dos ámbitos. Ya, en ese mismo escenario, nosotros tenemos una coalición oficialista muy amplia. Déjeme preguntarle en los dos escenarios, en el escenario de triunfo y de derrota. En el escenario de triunfo, ¿usted augura que esta coalición se mantiene y que logró el aprendizaje necesario y suficiente como para sobrevivir después de, digamos, las dificultades, digamos, del proceso de acomodo entre, digamos, sectores políticos que en verdad parecían muchas veces pegados con chicle, ¿no?
Parto preguntándole por una posibilidad de triunfo. Si efectivamente usted cree que esa amplia coalición que respaldó la candidatura de Janet Jara logra sostenerse para poder formar un gobierno y que sea más o menos homogéneo y no heterogéneo al punto de que empiezan a notarse las diferencias. Aquí las vimos muy marcadas, especialmente del Partido Comunista con el Partido Socialista. Siendo muy sincero, es un ejercicio que no es sencillo, porque hubiésemos esperado que este gobierno nos hubiera dejado más endilgado, más encaminado en el proceso de unidad como bloque, como sector. Y eso no ocurrió por múltiples razones que habrá que analizar después en cualquiera de los dos escenarios. Eso no ocurrió, pero yo creo que Janet Jara es un liderazgo distinto al de Boric. Janet Jara es un liderazgo que incluyó el Partido Comunista. Creo que tiene más cultura de coalición porque ha vivido coalición. Ha vivido más coaliciones. Fundamentalmente el aprendizaje de la nueva mayoría, yo creo que sectores del Partido Comunista lo tienen muy asumido, particularmente la candidata, que evidentemente es más parecida a Bachelet de lo que es Boris. O sea, hay un sentido más de coalición, de construcción de mayoría, en el caso de Janet Jara. Esto de que muchas veces hemos visto que gana un candidato. A ver, Boric ganó con la primera vuelta, ¿se acordará cuánto fue? Un 20... Boric... en la primera vuelta de 2021, bueno, porcentaje que haya sido. Boric, hay que reconocer una cosa. En la primera vuelta Boric sacó un 25 versus un 27%, o sea, esos números en números redondos. Eran casi un 26, 28. O sea, eran menos de 2 puntos de diferencia. Hay que reconocerlo un tema a Boric, para bien o para mal, que normalmente los presidentes, claro, que se eligen con más de un 50%, creen que esa es su votación. No, su votación real es eso, son lo que obtuvo él, un 25%. Exactamente. Bueno, él trabajó, le habló y nunca perdió de vista que era eso, el 30%. Incluso algunas veces, algunos criticamos eso porque tendríamos que haber construido una cosa más allá de mayoría. Y yo creo que es un riesgo que gane cualquiera ahora, si gana Kast también, cualquiera gane con un 50%, va a suponer que esa es su votación, no, pues ahí empiezan los problemas, porque finalmente todo lo que uno suma en segunda vuelta es un poquito prestado, y uno se marea con el 50 y tanto por ciento. Eso le pasa a los gobiernos. Y yo creo que eso es un factor a tenerlo presente también en esta gane quien gane, en esta segunda vuelta. Y puesto entonces, ahora sí voy al escenario de la derrota, ¿cuánto logra mantenerse unida esa alianza que respaldó la candidatura de Janet Jara? Porque ahí también probablemente lo que pueda ocurrir es que se termine desgranando el choclo y que cada quien vaya a su propio reducto, ¿no? En un escenario de derrota es más complejo mantenerse unido por algunas cosas que ya han declarado la democracia cristiana, que claramente no estamos de acuerdo, principalmente porque el liderazgo de Jara es más convocante, sin lugar a dudas. Pero te insisto, también porque nos faltó un aprendizaje o que este gobierno no hubiese dejado más encaminado en un proceso de coalición, y eso no ocurrió. Pero es más complejo en ese escenario mantenerse unido también porque algunos, y aquí hablo solo por el PPD, nosotros no queremos repetir errores que se cometieron como oposición al gobierno de Piñera. Uh-huh. Eso no significa que hay que hacer una operación clara, firme, pero también propositiva y constructiva siempre. Y yo creo que eso no se dio en las oposiciones del gobierno de Piñera II. Entonces, bueno, ese es un tema que habrá que caracterizar bien en su momento, en ese evento, ese tipo de oposición. Muy bien, pues el senador Jaime Quintana, presidente del PPD, conversando esta mañana con nosotros. Senador, como siempre, un gusto poder conversar con usted. Un agrado, Juan Manuel. Gracias, senador. Un abrazo, que esté muy bien.